hubo un hombre que decidió caminar de Jerusalén a Damasco en persecución de cristianos. Uno que decidió ir a buscar cartas para poder entrar a las sinagogas buscando cristianos. Este es Saulo. Pero Saulo, camino a Damasco, tuvo un encuentro que cambió su vida para siempre. Amén. Cambió su vida y al punto de que fue cambiado su nombre. Ahora lo conocemos como Pablo. Y narra la palabra en Hechos 9 de que Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para ir a las sinagogas a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar a Damasco repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Pamela, estamos hablando de un hombre que era tanto la ira, era tanto la contra que tenía contra los cristianos, que imagínate caminar puesto aquí en República Dominicana como de Santo Domingo a Punta Cana. Eran algunos 220 kilómetros, algunos 230 kilómetros. Wow. Imagínate la misión que ese hombre tenía de perseguir hasta literalmente donde fuera necesario a los cristianos, buscándolos para apresarlos y también matar cristianos. Fíjate, en ese camino se encontró con un Jesús que le dijo: ¿por qué me persigues? Por eso me acuerda la palabra que dice que cuando ves a uno de sus pequeños, si no lo ayudas, cuando ves a uno de los de él y simplemente haces caso omiso, es básicamente como si se lo estuvieras haciendo a Jesús. Entonces me parece esto que él le pregunta, lo hago ese símil de: óyeme, ¿por qué me estás persiguiendo? Así es. ¿Por qué tú estás en contra de los míos? Y así pasa en estos días cuando a la iglesia la persiguen, la critican, la murmuran. El Señor lo que le pregunta a los murmuradores: ¿por qué? ¿Por qué me persigues? Así. Al final de cuentas, aquí, como dice, nos consideraban del camino. Y Pablo, justamente, Saulo en ese momento es el que habla de eso, de el camino. Nosotros somos los del camino. Dice la palabra que Jesús es que el camino, la verdad y la vida. Y verdaderamente sí somos del camino, porque si no es a través de Jesús, no hay vía hacia el Padre. Gloria a Dios. Me llama la atención de que él quedó sin vista, ¿verdad? Pero antes de eso, que sabemos que quedó sin vista, antes de eso sabemos que hubo una luz resplandeciente que lo arropó. Y la luz fue tan dura que lo cegó. Esa luz fue tan resplandeciente que luego él narra más adelante, y sabemos que él dijo en algún momento que todo el conocimiento que tenía lo tenía por basura. Pero fue que cuando se chocó con el resplandor de Jesús, y cuando uno se choca con el resplandor de Jesús, todo lo que uno conocía, uno ya lo desestima. Así es. Porque ya esa sabiduría humana y esas leyes acumuladas y esos estudios que tenía a los pies de Gamaliel no se comparaban con el resplandor de aquel que le dijo: ¿por qué me estás persiguiendo? Gloria a Dios. Tú sabes, Michael, que en Pablo se cumple la palabra que dice: de lo vil y menospreciado escoge Dios para avergonzar lo que se cree que es. Así es. De lo que se exalta, entonces Dios lo humilla. Y en Pablo se ve esto. Era un hombre que se exaltaba él mismo por ser perseguidor de los cristianos, pero fue humillado por el Señor para ser llamado por él y predicar la palabra. Así es. Entonces, hay también una palabra que dice: me sedujiste, fui seducido, más fuerte fuiste que yo y me venciste. Amén. Al final del día, el propósito de Dios se cumplirá en nuestras vidas. Amén. Muchas veces, o por la mala o por la buena. Y en el caso de Pablo, fue por la mala, porque tuvo que quitarle la vista para él poder entender que no era lo que él quería, sino lo que Dios, la visión que Dios tenía para Pablo. Porque mientras yo leía esta historia, me preguntaba, ¿por qué tuvo Dios que quitarle la vista específicamente a Pablo para hacerle entender
qué era lo que él quería con Pablo y cuál era el propósito. Y el Señor me ministraba que era porque él necesitaba que Pablo olvidara todo lo que él era, que él olvidara a dónde él se dirigía, que él olvidara el destino hacia el cual él estaba caminando y borrara eso para luego colocarle la visión que Dios tenía para Pablo. No importando el pasado que tuvo Pablo, sí, perseguidor de la iglesia, sí. Sin importar el pasado de Pablo, Dios, de lo más vil y menospreciado, escogió así es, para glorificar su nombre, para mostrar su misericordia, amén, para mostrarnos a nosotros de que no importando lo que hayamos hecho, Dios todo lo hace nuevo. Amén. A partir del momento cuando declaramos a Cristo. A mí me llamaba la atención del versículo 5 cuando dice: yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y yo buscaba qué significaba esto y era un palo que tenía puyas, que cuando el buey estaba arando la tierra y quería como estar en rebeldía, entonces el buey le daba a ese palo y al final terminaba haciéndose daño, lastimándose él mismo. Wow. Entonces Jesús lo que prácticamente le estaba diciendo, sin tú darte cuenta, Pablo, persiguiéndome, persiguiendo a mis hijos, estás dañándote a ti mismo. Así es, wow. Hay muchas personas que huyen del propósito de Dios y hoy el Señor a través de esta palabra te está diciendo: no huyas más. No sigas dando coces contra el aguijón, porque al final del día se cumplirá el propósito de Dios en nuestras vidas. Y es mejor hacerlo por las buenas. Es mejor que seamos llamados por Dios y seamos obedientes a su llamado. Al final estamos haciéndonos daño a nosotros mismos, así Michael. Eso es verdad. Estamos hiriéndonos a nosotros y permitiendo que situaciones dolorosas lleguen a nuestra vida, pudiendo haberlas evitado. Tú sabes que ahí mismo que tú decías, ¿por qué le habrá quitado la vista? Hasta ese momento Pablo había dependido de su conocimiento, había dependido de su expertise en la ley, en lo que era lo que tenían que ver los libros y la sabiduría de ese tiempo, y no había nunca dependido de su fe. Y al momento que quedó ciego, que hubo que guiarlo de la mano, él tuvo que depender de otro. Y eso Dios nos llama, a depender de él. Cuando nosotros caminamos por fe, sin ver hacia dónde vamos, porque ahí le estaban diciendo que iban a Damasco, él tenía que confiar en aquellos que lo estaban guiando y creer de que iba para Damasco, comenzó a caminar por fe. Y así el Señor nos llama a nosotros a caminar por fe cada día, sin saber a dónde vamos. Muchas veces nos sentimos como esa incertidumbre, Pamela, de qué es lo que está pasando, hacia dónde Dios me está dirigiendo. Porque el que nace del Espíritu, dice la palabra, que es como el viento, que no sabe a dónde viene ni a dónde va. Pero Dios hoy te dice: permíteme guiarte, camina por fe, que Él, el Señor Jesús, te seguirá guiando, seguirás caminando agarrado de su mano. Y llegará un momento cuando abrirás tus ojos y verás la promesa, verás tu tierra, verás tu Canaán. Aleluya. Y verás que Dios cumplió lo que dijo sobre tu vida. Vamos a orar en esta hora, Señor Dios. Te damos gracias, Padre, por cada uno de los que están ahí, Señor Jesús. Que sea usted guiándolo, Padre, en cada cosa que haga, Señor. Que confíen en ti, Padre, que caminen por fe, que den ese paso de fe. Si hay alguien que está dudando a tomar una decisión en esta hora, Padre amado, de que tú le digas sí y amén, Padre, y que avancen, Padre amado, conforme a tu voluntad, Señor, y que conquisten en tu nombre, Padre. Gracias por tu amor, tu misericordia, Señor, hacia nosotros, Padre amado. Gracias porque tú siempre llegas a tiempo, Señor. Gracias, Padre, por cada uno de los que están ahí, y que esta semana sea una semana llena de tu gloria, llena de tu bendición y de tu respuesta, Padre. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.